La paz del Señor. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro de todo corazón de saludarte. Me alegro de todo corazón de que estés al otro lado de la pantalla o del aparato de sonido y de poder establecer este precioso diálogo contigo, que es un diálogo sobre el amor, sobre aquel que nos ha robado el corazón. Estamos a domingo 32 del tiempo ordinario en el año A. Esto significa que estamos ya finalizando el tiempo ordinario y finalizando también el año litúrgico. El año litúrgico tiene 34 semanas. Estamos en la 32. Ya ves que no nos queda nada. Y luego ya comenzaremos con el Adviento el nuevo año litúrgico. El final del año litúrgico coincide también con el mes de noviembre, que es el mes de los difuntos, que como os vengo diciendo estos días, es un mes muy importante para elevar nuestro corazón al cielo. Elevar nuestro corazón a las cosas eternas, a las cosas que no se acaban nunca, y que nuestro corazón se desapegue cada vez más de esta tierra, de las cosas de esta tierra, de los bienes de esta tierra. El Evangelio de hoy es de San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Y ya te vas a dar cuenta, querida alma contemplativa, cómo el Señor en el Evangelio va a hablarte en esta misma línea en la que te estoy hablando. Vamos a escuchar las palabras del Santo Evangelio con mucha atención. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite
En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, es mejor que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Qué cosas tan maravillosas nos enseña Jesús en cada evangelio. Para comentar este evangelio, me gustaría recalcar una cosa que ya te he dicho en varias ocasiones, querida alma contemplativa, pero quiero recalcarla, porque quiero que se te meta hasta lo profundo de las entrañas y del corazón. Habla Jesús en la parábola de que todas aquellas vírgenes les entró sueño y se durmieron. Se durmieron todas ellas, las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, todas dormidas. Y entonces se oyó una voz, dice Jesús, a medianoche se oyó una voz. No dice Jesús de quién, es una voz misteriosa. Es una voz salvadora, porque esta voz les dice que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces, dice Jesús, se despertaron todas aquellas vírgenes. O sea,
que si no llega a ser por aquella voz, nadie estaría velando. Perdón, no estaban velando. Nadie saldría al encuentro del esposo. Todas dormidas. Pero aquella voz las despierta. Esa voz es María. María es aquella que nos despierta. María es aquella que logra que la Iglesia esté en vela y que el mundo pueda recibir a Jesús cuando Él vuelva. El Evangelio concluye con una frase muy redonda y muy firme de Jesús. Un gran mandato. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. Es un mandato de Jesús. Por lo tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Velar, querida alma contemplativa, significa que tu corazón, tu mente y tu esperanza están en el cielo. Velar no significa que no duermas. Quiero estar en vela para aguardar la vuelta del Señor, entonces no duermo. Ningún día. Puedes velar algún día en el sentido de algún día no dormir o dormir menos. Pero velar, estar siempre en vela, que es lo que tiene que estar un alma contemplativa siempre en vela, no significa que no duermas nunca. No. Estar en vela no es no dormir. Estar en vela es estar esperando al esposo. ¿Qué significa estar pensando en él y en sus cosas y no en las cosas del mundo? Eso es dormirse. Dormirse es cuando en vez de pensar en las cosas del cielo, estás pensando en las cosas del mundo. Si en lugar de estar pensando en las cosas del cielo, estás pensando en las cosas del mundo, espiritualmente estás dormido. A lo mejor estás en un convento y dices, yo no pienso en las cosas del mundo. Vivo en un convento, ya. Pero en un convento también puedes vivir entretenido o entretenida en bagatelas, en cosas de nada, en pequeñas tonterías. Y se te puede ir ahí el corazón o el pensamiento. Y en vez de tener el corazón y el pensamiento en el cielo y en Jesús, lo tienes en las pequeñas cosas de la vida. Velar es tener el corazón en el cielo, tener el corazón en aquel que ha de venir al final de los tiempos, tener el corazón
en el esposo. Quiero compartir contigo, querida alma contemplativa, una breve poesía de San Juan de la Cruz que resume de una manera maravillosa lo que es estar en vela. Es una poesía de San Juan de la Cruz que se llama Suma de Perfección, o también en otros sitios la llaman Olvido de lo criado. En mi edición es la poesía número 15, pero varía según las ediciones. Suma de perfección. Olvido de lo criado. Memoria del Criador. Atención a lo interior y estarse amando al amado. Fíjate qué maravilla. Fíjate qué resumen tan precioso de lo que es estar en vela. Olvido de lo criado. Memoria del Criador. Atención a lo interior y estarse amando al amado. El salmo de la Santa Misa de este domingo es un salmo precioso y te invito a que lo medites. Dice así el responsorio del salmo. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Es el Salmo 62. Así tiene que estar nuestra alma, sedienta de Dios. Cuando el alma está sedienta de Dios, entonces no piensa en las cosas de este mundo. Tiene todo su pensamiento y su corazón en Dios. Sedientos de Dios. Adelante, querida alma contemplativa. El corazón muy alto. El corazón en el cielo. El Señor te bendiga, María te bendiga.